Ana Clavel nació en la Ciudad de México, es autora de los libros de cuentos Fuera de escena, Amorosos de Atar y Paraísos Trémulos, y de las novelas Los deseos y su sombra traducida al inglés como Desire at Shadow, Cuerpo náufrago y Las violetas son flores del deseo. También ha publicado ensayos y cuentos en distintos suplementos culturales y revistas. Ganó el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen en 1991, la medalla de plata en el 2004 de la Société Académique Arts Sciences Lettres de Francia y el Premio Juan Rulfo de novela corta del 2005. Su literatura se caracteriza por ser original, fresca, transgresora y por la fluidez e intensidad de su prosa. También porque dialoga con diferentes autores y mediante distintos lenguajes artísticos. En sus libros reflexiona alrededor de varios temas como la fotografía, la identidad, la sexualidad y la fuerza del deseo. Sombra, hermosa palabra que evoca infinidad de posibilidades poéticas y simbólicas. Amor a las sombras, le llaman a la enfermiza atracción que algunos hombres padecen hacia una mujer que aman compulsivamente, pero a la que solo pueden cortejar a la distancia y de manera anónima, principalmente a través de cartas y misivas. Detente, sombra de mi bien esquivo. Detente, sombra de mi bien esquivo, le dice Sor Juana al amante que va a abandonarla, pero que ella conservará gracias al poder de su imaginación. A la sombra de las muchachas en flor, título Proust a la novela Cuando Marcel cae en el escuricismo y angustiante romance con Albertine. La línea de sobra, le dice Joseph Conrad a la edad en que un hombre deja de ser joven. Solo quiero un rincón a la sombra de tu dicha, pide Omar Khayyam a su amigo el gran visir en el ensayo de Borges sobre Edward Fitzgerald. Sombra suelen vestir es parte de un soneto de Góngora del que se sirve José Bianco para incorporar una historia de fantasmas. El lado sombrío de la vida tiene que ver con lo secreto, lo prohibido, lo erótico, lo extraño y lo subversivo. Sombra equivale a una doble oscuridad. Los seres sin alma jamás proyectan sombra. Ana Clavel asumió una consigna semejante y muy valiente a la de Juan García Ponce, quien anteriormente se propuso recrear en sus cuentos y novelas las motivaciones lascivas y perversas que, a veces consciente, a veces inconsciente, impulsan al ser humano, siguiendo los pasos de Anais Nin, Pauline Regue, Simone de Beauvoir y más recientemente Alina Reyes. Aproximarse al erotismo desde lo que ella define como el arte de la sombra. En el texto, Ana Clavel busca establecer su poética. Soledad, la protagonista, le plantea su sombra en términos narrativos la siguiente pregunta: ¿cuántos nos ha tenido que boquear desesperados en las grutas del sexo? ¿A quién le resulta fácil esa angustia de lo propio desconocido? ¿Quién no es un juguete del deseo de los otros? Y sobre todo, ¿quién no goza haciéndolo? Para Clavel, la poética de las sombras está estrechamente vinculada con el deseo. Sombra y deseo se identifican una con otro, ya que la oscuridad no nos molesta, nos resignamos a ello como algo inevitable, lo cual traducido a la narrativa de Ana Clavel sería tanto como decir que la oscuridad, lo prohibido y el placer, el deseo, no son incompatibles sino más bien complementarios. Ana Clavel asume que hay que dejar que los deseos de tus sombras te invadan, pues para ella es a partir de la sumisión del objeto como se logra la subversión perfecta, la cristalización de la conciencia y la voluntad de convertirse en imagen y no en un cuerpo real de ser sombra, ahora nube, huella, sueño. Por todo lo anterior, varios de sus textos forman una amplia gama narrativa de diferentes acercamientos o ensayos en torno a la obsesión que Ana Clavel muestra por las sombras, los deseos, el erotismo, lo prohibido y lo subversivo a través del arte de la fotografía, el dibujo, la pintura y la literatura. ¿Acaso el texto más provocador en estos términos sea el titulado El periodo de niebla, en el que la autora se sirve de la metáfora de la vida como una enorme cámara oscura, y Otto de Ginterburg ciega su cabaña para establecer un mundo de sombras desde cuya oscuridad interna dibuje los hermosos cuerpos desnudos de las mellizas Clara y Elise, capturadas gracias a las artísticas manos del dibujante, quien plasma sus imágenes como acto propiciatorio a la posesión de sus cuerpos?
A lo largo de su carrera ha hablado sobre el asunto de la poética de las sombras, de estas entidades deseantes que encarnan teniendo que ver con el inconsciente y lo subliminal, solo que se enteraron después, porque primero lo articuló a su manera. Ante este asunto de las realidades y del ser visible e invisible, se planteó la posibilidad de jugar con la fotografía, con las luces, las sombras y las dualidades para conseguir los contrastes. Siguió estas ambivalencias y fue articulando el grueso de sus novelas, dando así el reconocimiento como una de las escritoras contemporáneas más importantes de la literatura mexicana.